Irse a la reunión, comentar este día, y dar algunas orientaciones respecto al ensayo. Bienvenido a esta reunión. Quería aprovechar la oportunidad para dar algunas orientaciones con respecto al ensayo que esta noche tiene que entregar. No le voy a quitar mucho tiempo porque sé que están encargados las demás asignaturas. Pero lo primero que quería decirles es que en el documento que ustedes tienen se plantea una pregunta. Esa pregunta es la que ustedes deben responder en 3 páginas. Esa respuesta es su opinión personal. Es una opinión personal que debe ir fundamentada. No es como dicen los salvadoreños, se lo sacó de la manga de la camisa, sino que usted dice, bueno, usted da su respuesta a esa pregunta. A continuación, usted debe citar algunas fuentes en las que usted se basa para dar esa respuesta. Puede ser un libro, puede ser alguien que usted escuchó, algo que usted vio en internet, un video en el cual alguien dio la opinión, etc. Pero usted dice, bueno, yo pienso que ante esta pregunta, mi posición es la siguiente, etcétera, etcétera, por tales y tales motivos, porque el autor afirma tal cosa, el libro tal afirma esto, lo otro. Usted sabe que, ¿qué es lo que voy a calificar yo? Bueno, yo voy a calificar primero si lo que usted escribió en el ensayo, que es breve, son un máximo de 3 páginas, además de la portada. Si usted lo que escribió realmente responde de manera efectiva a la pregunta planteada. Eso es lo primero que yo voy a calificar. No todas las respuestas van a ser iguales, porque es su opinión personal y las opiniones no son iguales. Sería raro que todas fueran iguales. Entonces, lo primero es si lo que usted escribió en el ensayo responde a la pregunta planteada. Y luego usted, una vez respondida la pregunta, comienza a citar o a explicar en qué se basa para afirmar eso. Y eso es lo que voy a calificar. Ya sabe que el ensayo consta básicamente de 3 partes. Una breve introducción, luego sigue el desarrollo, que es cuando usted responde y cita las fuentes de donde usted ha sacado las bases para responder eso. Y por último, una conclusión que es breve. En cuanto a su pregunta de las referencias bibliográficas, sí puede agregar las citas bibliográficas, según las normas APA, de los documentos que usted consultó antes de dar su respuesta. No es necesario que cite textualmente, pero usted va a citar, por ejemplo, si usted consultó un libro porque creyó que eso lo iba a iluminar a la hora de dar la respuesta, ponga la cita de ese libro. Si usted, bueno, entró a YouTube y vio una conferencia, hay que poner la referencia a esa videoconferencia. Entonces, en el ensayo, no es necesario extenderse mucho con respecto a las fuentes. Usted simplemente dice, bueno, el autor tal afirma lo siguiente, que concuerda con la respuesta que yo estoy dando, etcétera, etcétera.
Entonces yo voy a entender que ustedes, esa respuesta que dan, está fundamentada en algo. Entonces, de eso se trata. En otras palabras, el ensayo no es hablar por hablar. Respetamos su opinión, pero esa opinión debe ir bien fundamentada. Yo no estoy de acuerdo por tal y tal motivo, porque el autor tal afirma estas cosas, y en el libro tal encontré esto, y en la conferencia de expresión encontré esto. Vale. En la rúbrica de evaluación, veamos, voy a ver la rúbrica de evaluación del ensayo, permítanme un momento. Permítanme. Veamos qué dice la rúbrica de evaluación. Vamos a revisar la rúbrica de evaluación. He habilitado que vean mi escritorio para que ustedes vean que estoy revisando. Veamos la rúbrica de evaluación. Buenas noches, bienvenido. Escuchando. Vale. Veamos la rúbrica de evaluación. Despacio. Vamos despacio. No se puede quitar mucho tiempo. Vale. Veamos la pregunta sobre la cual gira el ensayo. Dice la pregunta. Veamos. Aquí está la pregunta. Miren, ¿cuál es el papel del docente en el proceso de evaluación de los aprendizajes de la educación matemática basado por competencias, en el contexto donde los estudiantes tienen un rol más activo y participativo? Incorporar aspectos de su experiencia en los procesos de evaluación. Vaya, aquí lo que vamos a revisar es el papel del docente en el proceso de evaluación, cómo evalúa los aprendizajes en matemáticas, pero en el enfoque por competencias. Ya vimos que el enfoque por competencias hace referencia a desarrollar una capacidad. Entonces, vamos a evaluar qué tanto ha desarrollado esa capacidad el estudiante. Y ahí el papel del docente es vital, ¿verdad? Porque si se equivoca puede frustrar al estudiante, puede traumar al estudiante. Entonces la evaluación tiene que ser cuidadosa, coherente con lo que sea. Vale, ese es el tema. Usted va a responder. Si le preguntan cuál es el papel del docente, usted dice, bueno, en la evaluación de los aprendizajes de matemáticas, según el enfoque de competencia, el docente tiene que hacer esto, esto y esto. Porque el autor tal dice tal cosa, y porque en la videoconferencia de este otro autor él afirma esto y esto y eso. Ya sabemos que la evaluación es importantísima y es delicada. Además tiene que ser fundamentalmente coherente. Nos vamos ahora a la rúbrica, voy a mostrar la rúbrica. La revisamos rápido para no quitarle mucho tiempo, porque yo me he propuesto 15 minutos. Criterio, la estructura conceptual. Se plantea una estructura conceptual concreta, es decir, si sigue la norma, es decir, la portada, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso es básicamente. Vamos con el segundo, la introducción. La introducción es para ubicar a la persona. Suponga que alguien fuera de la universidad, alguien que no es el tutor, de repente encuentra el ensayo. En la introducción, que debe ser un párrafo de un máximo de 5 líneas, usted ubica a ese lector. Mire, estamos hablando de esto. Esa es la introducción. Dice manejo conceptual. Los conceptos están organizados de manera que hay conexión lógica entre ellos. Aquí esto es importante. No es de hablar por hablar y agarrar lo que caiga y meterlo ahí. No. Debe haber cierto orden, debe haber un orden lógico.
que esto concuerde con lo anterior y concuerde con lo que sigue. Vale. Vamos con el otro criterio, el argumento. El argumento central del ensayo no solo es pertinente al tema planteado y se desarrolla lógicamente, sino que sugiere varias líneas de discusión adicionales. Es decir, usted en el argumento es cuando va a justificar su respuesta, porque le hicieron una pregunta que usted está respondiendo. Ahora que ya respondió, debe justificar esa respuesta. ¿Por qué usted afirma eso? ¿En qué se basa para decir, para dar esa respuesta? Ese es el argumento. Allí es donde usted debió haber consultado varios textos, varios autores. Vale, sigamos. El siguiente criterio, conclusión y propuesta. Las conclusiones están sólidamente fundamentadas en la argumentación elaborada y la propuesta que se hace es relevante, viable y bien presentada. En la conclusión, usted dice, por lo anteriormente expuesto, en la evaluación, el docente es una figura clave por tal y tal motivo, esa es su conclusión. Pero además, debe elaborar una media propuesta. Sería bueno que el docente tenga más dinamismo, que utilice diferentes instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Esa ya es la propuesta suya, que tiene que ser breve, porque es un ensayo, no una tesis. Vamos por la otra. Fundamentación y cuidado en la presentación. Se cumple con todos los lineamientos establecidos, no hay errores de ortografía. Bueno, hoy no se perdonan los errores de ortografía, porque cuando usted escribe en Word o en Writer, si es LibreOffice, la máquina le dice, mira, aquí hay un error de ortografía, aquí hay un error de gramática. Usted tiene que corregirlo. Usted no necesita ser experto en gramática ni en ortografía, porque el software le dice que hay error. Por lo tanto, esos errores son imperdonables. Luego dice originalidad o creatividad para abordar el tema. Aborda de manera muy creativa el tema, incluye referencia y fuentes de información diversas y apropiadas para que mejoren. Vale. Aquí estamos hablando de normas APA. Usted leyó un libro y de ahí sacó un argumento, una fundamentación para su respuesta. Cite ese libro, basado en normas APA. Es que mire, yo en un sitio web encontré tal cosa, cite ese sitio web. Cualquiera que sea, en qué se haya basado usted, cítelo, pero cítelo según las normas APA, no es como caiga. Eso sería todo. 3 páginas, más la portada, 4. Ya si escribe 10 páginas, es que fue muy redundante. 10 páginas significa que en realidad usted no leyó, que usted no se prepara. Porque para lo que va a decir, 3 páginas es más que suficiente. Eso es como cuando a usted a alguien le cae mal. No necesita insultarlo durante media hora. Basta con que le diga, mira, que vos a mí me caes mal, apartate. Él ya entendió y usted ya dijo lo que tenía que decir. Aquí es igual, le han hecho una pregunta, respóndala, pero explique en qué se basa y luego saque una conclusión y haga una propuesta breve. Ese es el gran ensayo. Si usted lo manda así, yo con gusto le voy a poner 10. ¿Y su ensayo tiene que ser igualito al del compañero? No. Las opiniones son heterogéneas. Yo ya le dije al principio, lo que voy a calificar es si lo que usted escribió realmente responde a la pregunta planteada. Y esa respuesta que usted ha escrito viene bien documentada, bien fundamentada. Es decir, usted no se la sacó de la manga de la camisa. Y además hace una conclusión y una propuesta breve. Bueno, un trabajo así merece un 10, ¿verdad? Así que, tranquilo, lea. Bye. Para terminar, quiero saber si hay algún comentario, alguna pregunta. Licenciado. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta. Como dice de que también que lo expongamos con nuestras experiencias.
O sea, Si ahí, era adecuado. Es que mire, aquí el panorama está abierto. Es decir, si usted considera que usted tuvo una experiencia personal y que eso le va a ayudar a fundamentar su respuesta, escríbala. Si usted dice, no, es que esa experiencia que viví, en este caso no me ayuda mucho, entonces no la escriba. O sea, la fuente en que se va a fundamentar usted a la hora de escribir la respuesta está abierta. Y yo que voy a calificar no es la fuente en sí, sino que si usted logró fundamentar bien su respuesta. Porque el objetivo de un ensayo es dar la opinión, pero no es hablar por hablar. Vaya, ya hablé, no es que no es así el volado. Yo hablé, pero bien atinado. Y además expliqué en qué me baso para hacer esa afirmación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted debe escribir. No sé si me explico, ¿verdad? sí, Escriban ensayos. Es que, mire, eso es necesario. Eso a cada rato se necesita. Y no crean que solo ensayos de este tipo. Yo tengo un profesor, yo estoy sacando un diplomado en robótica educativa a nivel avanzado, y mi profesor escribe ensayos sobre, bueno, en ciencia, ¿verdad? Específicamente en robótica. Y él, a pesar de que él es experto, él es doctor en robótica, pero cuando afirma algo, inmediatamente comienza a explicar en qué se basa. Pues si él es doctor, no puede decir, bueno, y este habla solo por hablar. Y a pesar que es doctor, él tiene que citar, basado en tal autor, basado en este libro, se concluye lo siguiente. Y sí ya vamos documentados. Así que anímense, escriban el ensayo y cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿verdad? Ya están sus notas y como hoy suben el ensayo, yo espero que a más tardar el viernes o sábado, en caso extremo, esté calificado el ensayo. No tengan miedo. El tiempo que yo tengo de trabajar en la Universidad Nacional, yo he calificado unos ensayos preciosos. Yo sé que no es fácil escribir un ensayo, a pesar que es breve, solo son 3 páginas, pero 3 páginas bien pensadas. Usted haga de caso que es un candidato político. El candidato le dice, vaya, va a hablar media hora, va a hablar 15 minutos, pero esos 15 hay que aprovecharlo al máximo, porque eso va a decidir si yo, como votante, voy a ir a votar por el señor, ¿no? En este caso no es votos, pero es la nota. Usted dice, mi respuesta ante esta pregunta es la siguiente, por tal y tales razones. Usted escribe ahí y termina citando la norma JAPA. Y mi conclusión es que frente a la evaluación, el docente debe ser así, así y así, etc. Bueno, yo con gusto le voy a poner 10. Si está bien estructurado, bien documentado, buenos argumentos, buena propuesta, pues lo menos que puedo hacer es ponerle 10. Así que trabajemos, no tengan pena y hoy en la noche revísenlo, vean cómo está la cosa y lo suben y yo voy a ser cuidadoso. A mí me gusta leer los ensayos porque es interesante saber qué piensa el futuro docente de matemáticas. Estamos hablando de una Buenas asignatura. noches. Buenas noches, dígame. A ver, lo escucho, dígame. Con respecto a la rúbrica, la parte que dice pie de página, es necesario escribirla en el documento. Depende, porque si usted cita a un autor, por ejemplo, si usted dice el autor tal afirma esto, lo pone entre comillas para que vea que no son palabras suyas, sino del autor, y hace la cita al pie de página. En el pie de página, por ejemplo, si es la primera cita, va a tener un 1. Al pie de página va a aparecer el 1 y el nombre del libro, el nombre del autor, la cita completa. Entonces, ¿cuántas va a tener? Depende de cuántos cite. ¿Así? Ahora, usted no quiere complicarse, puede ponerlo al final, ¿verdad? Documentos consultados, fuentes consultadas y ahí no se complica, ¿verdad? Pero, Bueno, en la referencia sería. exacto.
Las dos formas son válidas. Puede poner pie de página o puede ponerlo al final la referencia. Yo lo que quiero es que si usted se basó en algo, quiero saber en qué se basó. Y no tengan miedo de decir, mire, mi respuesta fue negativa y la del compañero fue positiva ante la pregunta. Eso que no le preocupe. Yo lo que voy a ver es, bueno, este señor respondió de manera lógica y bien documentado. Porque eso es como, por ponerle un caso, hay de que disculpe, don Nayib, que ya le pusieron apodo, y le dicen Nayib 19. Una pregunta podría ser, ¿y usted está de acuerdo con el trabajo del presidente? En un ensayo, los que digan sí deben justificar bien por qué dijeron sí. No lo justificó, entonces tiene 0 de nota, porque no logró justificar su respuesta. Y los que digan no, disculpe, yo no estoy de acuerdo con el trabajo de este señor, por tales y tales razones, y cita fuentes y todo eso. Y entonces yo le voy a poner 10 al que dijo sí y 10 al que dijo no. Pues depende de los argumentos que presenta, depende de la justificación. O sea que en principio el 10 no depende ni del sí ni del no. Pues depende de cómo lo manejó usted en el trabajo. En este caso la pregunta es, ¿cuál es el papel del docente? Bueno, el docente puede hacer muchas cosas. Entonces, ahí las opiniones va a ser difícil que coincidan, pero como a mí no me han mandado a calificar si todas son iguales, a mí me han mandado a calificar que si la respuesta que usted da, sea afirmativa, sea positiva, como sea, está redactada de manera lógica y realmente responde a la pregunta planteada y además está bien sostenida, bien fundamentada. Mire, la conclusión debe ser breve, porque no es una tesis. Cuando hagan su tesis de licenciatura, pues es otra cosa. No, aquí no nos compliquemos. Por ejemplo, en la conclusión usted dice, por lo argumentado anteriormente, considero que el papel del docente es, y escribe ahí qué debe hacer el docente. Y además sería bueno que el MINED exija a los docentes de matemáticas que actúen así, así y así. Eso ya es propuesto. ¿Y en cuántas líneas va a ser eso? No mucho, unas 6, 8 líneas, dividido en 2 partes. ¿Verdad? La conclusión, bueno, después de todo lo que usted argumentó, ¿en qué quedamos? Esa es la conclusión. Vale. Y además, como todos los maestros, dependemos del MINED, y el MINED a veces falla, entonces usted va a elaborar una propuesta. Por ejemplo, si usted dice, el docente debe usar diversos tipos de instrumentos y el docente debe estar convencido que la evaluación es un proceso dinámico. Esa es su conclusión. Pero al ir a revisar se da cuenta que esa no es la realidad. Hay docentes que están a la antigua evaluando. Entonces usted dice, sería bueno que el Ministerio de Educación exija especialmente al docente de matemáticas que evalúe de esta forma. Eso ya es propuesta. Usted le está haciendo una sugerencia al Ministerio de Educación. A estas alturas ustedes están en capacidad de hacer una sugerencia. Una sugerencia sencilla. Mire, hay profesores que, para examen de matemáticas, tomen la papeleta y eso es todo. Y califican la respuesta y eso se da actualmente. Y el cipote que de mala suerte se equivocó en el signo de la respuesta, tiene malo todo el ejercicio. Después sale bien triste porque sacó 4 por un signo. Y el otro que tuvo la suerte de no equivocarse en el signo sacó 10 y los dos tienen habilidad. Por eso usted tiene ya la conclusión. Ahora revise. Y esta conclusión que yo estoy dando aquí, esto se vive, se da en la realidad de las escuelas, de los docentes de matemáticas, ¿sí o no? Si usted dice sí, entonces usted, la recomendación sería bueno que el MINED mantenga este sistema, porque está dando buenos resultados. Esa es su recomendación.
Ahora, si usted dice, no, hombre, si esto, el 10% de los docentes lo aplican, ¿cuál va a ser su recomendación? Sería bueno que el docente que el MINED capacitara a los docentes para que cambien su sistema de evaluación obsoleto. Breve, en 2 líneas, pero fuerte. Y usted que es un matemático de profesión y que va a evaluar, pues ya está en capacidad de dar sugerencias. Eso es lo que yo voy a calificar. Y ustedes saben, yo aquí no tengo nada, que el que cumplió con todo esto, 10. Cumplió algo, bueno, no es 10, pero es una buena nota. Así califico yo, no se preocupe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque no les quiero quitar más tiempo. Licenciado, solo una pequeñita pregunta. Y la falta de tecnología en los centros escolares puede ser también parte de esto. Depende, porque sí la tecnología es importante. El problema de la tecnología es cómo la usa. Si la tecnología le ayuda a conseguir el objetivo de aprendizaje que usted como docente quiere lograr, la tecnología está perfecta. O sea, la tecnología en sí no es una meta. La tecnología es una herramienta que me va a ayudar a mí para conseguir los aprendizajes, el objetivo de aprendizaje planteado. Eso es lo primero. Segundo, hay muchas escuelas que no tienen nada de tecnología. Pero eso no quiere decir que el docente no va a poder trabajar. ¿Cómo trabajaban antes que no había computadoras, no había internet? Por ejemplo, si los niños de tercer grado o segundo, si tienen un centro de cómputo, claro, van a ir ahí a juegos educativos de matemática, esto y lo otro, y pasan 1 hora, 2 horas que ni sienten, porque según ellos jugando están, pero como son juegos educativos. Eso es si tienen centro de cómputo. No tienen centro de cómputo. Llega el profesor con su granito de maíz, su granito de arroz, le da su puñito a cada niño y le dice, vaya, agarremos 4 granitos, ahora agarremos 3 aquí, ahora juntémoslo. ¿Cuánto es la suma? Vaya, ya jugaron con granito de maíz. Ahora venga a la pizarra y les voy a explicar. Entonces en la pizarra él dice, vaya, 4 granitos de maíz y dibuja el 4. Pero como le agregamos 3 granitos más, dibuja el 3 y el signo de suma, esto hace un total de 7 granitos y pone un signo igual y el 7. El niño no entiende porque pasó de lo concreto. Pero no quedamos siempre en lo tradicional. Lo que pasa es que estamos hablando de que si tienen o no tienen tecnología. Lo ideal sería que tuvieran, pero la realidad es diferente. Muchas escuelas no tienen ni computadora ni internet. Y el colmo es que el profesor no puede ni usar la computadora. Esa es la triste realidad de El Salvador. Entonces, podemos basarnos, o sea, yo, mi ensayo, yo en eso lo he basado, de que, o sea, en veces el rol del docente no lo puede dar tan así porque, o sea, no lo puede como desarrollarlo al máximo, porque igual falta de tecnología en algunos centros escolares, porque igual algunos software educativos, como dice usted, o sea, las competencias matemáticas serían mucho más, sería como se trabajarían más al 200%, digamos, a trabajar con frijolitos, a trabajar ya con un sistema así educativo más avanzado. Entonces, como que se tendrían más competencias y también, o sea, todo sería más, pues. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, por eso Microsoft habla de la brecha digital. Están los niños que tienen tecnología y los niños que no tienen. En medio hay un barranco. Y las consecuencias, los efectos son terribles. Por eso se pretende que el MINED, los organismos internacionales, apoyen el uso de la tecnología para que esa brecha desaparezca, de tal manera que todos tengan las mismas oportunidades. Pero eso es, hoy por hoy, un sueño, ¿verdad?
En El Salvador el MINED no le paga internet a ninguna escuela, puede imaginarse usted. Cada escuela que tiene internet es porque ellos, a saber cómo le hacen y lo pagan. No debería ser así. Y lo absurdo de todo es que el MINED exige todo en línea, pero no paga internet. Es cosa absurda. Pero mire, uno va a hacer lo que pueda con los recursos que tenga enfrente. Y es que mire, hay una cosa, no quiero ser pesado en esto, pero el que es mal docente, el que no sabe evaluar basado en competencia, va a seguir así con o sin tecnología. Entonces la pregunta del ensayo no es, mire, si tiene tecnología o no tiene. Es que el que es malo es malo. Entonces usted dice, bueno, el papel del docente es así, así y así. Pero si tiene tecnología, por supuesto que el panorama cambia. Ahí ya se hace la aclaración. Pero en principio, usted va a responder a la pregunta, ¿cuál es el papel del docente en el momento de evaluar basado en el enfoque por competencia? Porque al docente se le está diciendo, usted tiene que desarrollar estas competencias. Cada clase apunta a eso. Ahora haga la evaluación para ver qué tanto ha avanzado en el desarrollo de esa capacidad. Si es con tecnología, probablemente va a avanzar más. Es sin tecnología, probablemente va a avanzar menos. Pero lo que no se le puede perdonar es que no avance. Ahí está la clave. Usted tiene razón. Usted tiene razón, la tecnología es vital. Yo trabajo en eso, yo trabajo en un aula informática. Pero hay que ser realista, ¿verdad? El docente que es malo con o sin computadora. Y por eso es que aquí la pregunta no hace referencia a la computadora, sino que ¿cuál es el papel? ¿Con o sin? ¿Qué debe hacer basado en el enfoque de competencia? Ahora el agregado es, en el caso que la escuela tenga computadora con conexión a internet, claro, allí se le puede exigir más al docente, porque tiene los recursos. No quiere decir que el otro no va a poder hacer nada. Lo que pasa es que la diferencia es grande. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario antes de cerrar esto? Porque ustedes tienen que ir a estudiar también la otra asignatura. Vale. Trabajen tranquilos. Los ensayos son importantes. A través del ensayo yo logro ver qué tanto leen ustedes, qué tanto han avanzado en su carrera, qué tanto conocen de la pedagogía, la didáctica, etcétera. Porque de matemáticos van bien, pero la matemática en sí no es suficiente, hay que saber enseñar la matemática y esta materia apunta a eso. Entonces, y el sábado, recuerden que a las 10 de la mañana tenemos la videoconferencia, hagan el espacio porque el sábado vamos a revisar los instrumentos. Bueno, dígame, lo escucho. Quizás tiene problemas con la señal. Dígame. A ver, dígame, yo lo escucho. Bueno, entonces el sábado a las 10 de la mañana me gustaría que hicieran el espacio porque vamos a revisar algunos instrumentos de evaluación. Los instrumentos hay que conocerlos todos con detalle para ver cuál es el más adecuado. Bueno, con respecto a la pregunta la pregunta que nos hace el ensayo, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un tema en general, el ensayo. Puedes copiar la pregunta, es decir, digamos, el título del ensayo es la pregunta. Escucha. ¿Cuál es el papel de docente, etcétera, etcétera? O puede hacer más compacta la pregunta, pero sin quitarle el sentido, sin quitarle el significado, ¿verdad? O si no, solo cópiela y péguela. Luego usted responda a esa pregunta. Con la formación que usted tiene, con lo que conoce, usted responda. Una vez que ya respondió, argumente, fundamente esa respuesta. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer el ensayo, ¿qué haría? Bueno, leer la pregunta y entender bien la pregunta. Porque si no la entendí, ya el ensayo está malo.
Ya ese ensayo por gusto mandarlo, porque no entendí la pregunta. Pero yo, digamos, me tomé mi tiempo, entendí la pregunta. Ahora que ya entendí bien la pregunta, ¿cuál es mi respuesta? Personal. Yo no voy a ver la respuesta de los demás, no me importa. Entonces, digo, bueno, mi respuesta es que el papel del docente en el proceso de evaluación basado en competencia, en un enfoque por competencia, es el siguiente, y usted describe brevemente cuál es el rol, cuál es el papel del docente en ese proceso de evaluación. Porque no es lo mismo evaluar basado en competencia que basado en otra cosa. Cambia. Vale. Ahora que ya di mi respuesta, ahí en el ensayo quedó mi respuesta. Hoy debo documentar. ¿Por qué digo eso yo? ¿Por qué dije esa respuesta? ¿Basado en qué? Y ahí comienzo. Es que mire, el autor tal afirma tal cosa, por esto, por esto. Y que es, va. Y las citas correspondientes que pueden ir ahí al pie de página o al final. Y una vez que yo ya fundamenté mi respuesta, para que el tutor vea que no me la inventé a la carrera, o como dicen los jóvenes, porque estaba fumando. Entonces, bueno, ya llevo 2 páginas y media, solo me queda la conclusión y la propuesta. Entonces, la conclusión digo, bueno, todo lo que yo dije del rol del docente, lo voy a decir en 2 líneas o en 3. Por lo anteriormente dicho, el docente, su papel es básicamente hacer esto, esto y esto. Ahí es resumen, porque es conclusión. Y como usted se da cuenta que eso que usted está recomendando no es la realidad del país, por lo menos para la mayoría de docentes, entonces usted dice, sería bueno, eso ya es recomendación, eso ya es propuesta suya. Sería bueno que el MINED supervisara los procesos de evaluación en las escuelas y que el asesor pedagógico, ahora le llaman ATP, asesor técnico pedagógico, no llegue solo a ver las liquidaciones de entrega de zapatos y cuadernos, sino que llegue a ver el proceso de evaluación que está siguiendo el docente en el aula. Que hay docentes cómodos. Mira, hay un profesor donde yo trabajo, que él solo hace evaluación oral. El cipote se pone nervioso porque está frente a frente con un profesor que le cae mal. De entrada, ese cipote no creo que saque 10. ¿Por qué ahí el asesor técnico no interviene y le dice, bueno, un momentito, hay miles de instrumentos de evaluación y usted por qué solo usa el mismo? ¿Qué le pasa? Y reportarlo y que hayan sanciones y todo eso. Pero eso no se da. El asesor está más preocupado porque la liquidación se dé y que entregue facturas y todo eso, andar viendo los procesos pedagógicos. Entonces deberían cambiarle el nombre, decirle asesor técnico financiero, porque lo que menos revisan son los procesos pedagógicos. Pero digamos, usted lo que debe hacer, si esta es mi conclusión, voy a revisar si esto es la realidad que vive el país. Ah, no es la realidad. Entonces voy a sugerir que se haga esto, pero esa sugerencia breve en 2 líneas, máximo 3, esa es su propuesta. Usted está en capacidad de hacer una propuesta. Usted sabe que el sistema educativo del país no es perfecto. Sí hay docentes de respeto, yo no puedo generalizar. Hay docentes y respeto para ellos. Ellos están trabajando en serio con la formación del estudiante. Son bien cuidadosos, utilizan diversos instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Ahí sí. Lástima que ese grupo no es la mayoría. Cada día aumenta ese grupito, pero todavía no es la mayoría. Entonces yo que estoy sacando una conclusión después de haber leído todo, reviso el sistema educativo y veo, mire, y ahorita está perfecto el sistema. No, no está perfecto. ¿Qué le voy a sugerir yo? Yo, como ciudadano que pago impuestos, tengo derecho a sugerir al MINED. Y eso, otro ensayo aparte, no hombre, esos son 2 líneas. Como basado en su conclusión, usted revisa su conclusión y dice, esto no es real, esto lo cumplen algunos docentes. Y lo demás que pasa es que no lo cumplen. Entonces voy a hacer una sugerencia.
Si el MINER la toma en cuenta o no, eso es otro lío aparte. Y si usted me presenta ese ensayo así, yo con todo gusto le pongo 10. Yo no tengo. ¿Por qué? Porque como yo me baso en la tabla de los criterios de evaluación. ¿Cumple, sí o no? ¿Cuánto cumplió de este criterio? Tanto. Vamos al otro criterio. Aquí no se trata de que si me cae bien o me cae mal. Eso es problema mío, si me cae bien o me cae mal. Aquí se trata, ¿cumple o no cumple el criterio de evaluación? Y es necesario, estos ensayos yo los considero necesarios, saludables. ¿Por qué? Es que si no, nunca va a mejorar el sistema educativo del país. Esos profesores que ni leen nada, ni opinan nada y que están a la antigua, mire, eso ya deberían jubilarlo. Queremos gente activa, gente que piense, gente que vea que era hacer las cosas bien. Y hay bastantes así ahorita. Yo creo que ustedes van a hacer de eso. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Si no, terminamos porque me da pena, ya llevamos unos cuantos minutos. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Hagan el espacio porque lo que vamos Pero, a tratar el sábado solo es una preguntita. A ver, dígame. Un pequeño detallito. No le vamos a ir poniendo introducción, conclusión o argumentos, no le vamos a ir poniendo solamente. El ensayo no debe llevar la palabra introducción. Usted escribe la introducción en unas 6, 8 líneas sin llevar la palabra introducción. El que lee el ensayo sabe que ahí usted está haciendo la introducción que le sirve al lector para ubicarse. Una vez terminó la introducción, va el desarrollo sin llevar la palabra desarrollo. Y usted ahí comienza a dar su respuesta, porque la introducción solo es para ubicar. Ya en el desarrollo usted da su respuesta frente a la pregunta planteada y además la fundamenta. ¿Basado en qué usted afirma tal cosa? Vale. Y al final, en un párrafo de 3 líneas, usted da la conclusión. Como usted ya argumentó, usted ya dio su respuesta. Hoy vamos a la conclusión, sin la palabra conclusión escrita. Bueno, los ensayos llevan ese orden: introducción, conclusión, perdón, introducción, desarrollo y conclusión, pero usted en ningún ensayo formal va a encontrar la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión. Eso es para uno. Usted dice, bueno, hasta aquí llega la introducción, ahora sigo con el desarrollo. Ya terminé el desarrollo, ahora voy con la conclusión, pero en ningún momento usted escribió la palabra introducción, ni desarrollo, ni conclusión. Si la escribe, no es pecado, pero acuérdese que usted debe comenzar a escribir los ensayos como Dios manda, como se usan en la realidad, porque tarde o temprano le pueden pedir que escriba un ensayo. Imagine que usted va a dar, por ejemplo, una conferencia a un lugar y le dice, mire, podía escribir eso. Eso es un ensayo. Y se va a ver feo que en una revista aparezca el ensayo diciendo introducción, 2 puntos. No, eso no, en los ensayos no se pone. ¿Que debe llevar introducción? Por supuesto que sí, pero bórrele la palabra introducción, bórrele la palabra desarrollo. El experto en leer ensayo ya sabe, hasta aquí llega la introducción, hasta aquí llega el desarrollo, aquí está la conclusión. Bueno, yo no es que sea súper experto, pero he leído tantos ensayos que ya sé hasta dónde va a llegar su introducción, ya sé hasta dónde llega el desarrollo. Es que no se preocupe. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de ir a cenar? Ya les han preparado una sopita ahí a ustedes especial, a estar ahí caliente. Entonces les agradezco mucho, terminamos acá, nos vemos el sábado a las 10 en punto, desayunen temprano, sería bueno que lean el folleto porque es delicadito el material que vamos a ver. Todo el tema de evaluación es delicado, pero el sábado vamos a ver algunos instrumentos y quiero que ustedes opinen. Ustedes han sido estudiantes, lo han evaluado de un modo, de otro y de otro, están en capacidad de decir, mire, este instrumento para mí es el mejor, ¿verdad? Aquí dice introducción, presentación y conclusión. Más que presentación es desarrollo. ¿El desarrollo de qué? Bueno, usted va a dar su respuesta y la va a justificar. ¿Basado en qué afirma eso usted? ¿O niega eso?
y luego la conclusión, y si le queda chance, agréguele una propuesta breve de 2 líneas. Para la propuesta ya expliqué de que usted revisa si eso se está cumpliendo ahorita en el sistema educativo o no. Si usted encuentra que solo el 20% de los docentes hacen eso, pues lo menos que puede hacer es dar una sugerencia. Sería bueno que el sistema oficial de educación verifique que los docentes hagan eso, etcétera, etcétera. Esa ya es sugerencia, esa ya es propuesta. Bueno, paramos aquí, nos vemos el sábado a las 10 en punto si estamos vivos. Cuídense, buenas noches.